Antes que nada queremos agradecer a la licenciada Petrona. Entonces, tenemos la primera pregunta que es, ¿qué papel juegan las minorías ante una toma de decisiones? Cuando hablamos de minorías, hablamos de esos pequeños grupos que en un momento determinado tienden a tener el poder absoluto a raíz de las decisiones que toman las mayorías, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, en cuanto al rol que estos ejecutan, realmente las minorías en un momento determinado son aquellos que llegan a tomar decisiones, pero en muchas ocasiones no van dirigidas hacia el bien común. Y eso no está permitiendo en un momento dado que haya un equilibrio en la democracia de un país, ¿verdad? Entonces, justamente lo que está pasando en El Salvador, ¿verdad? Tenemos esa pequeña minoría está tomando decisiones, pero que a la larga no van en función de la mayoría, ¿verdad? Entonces, si quienes estamos eligiendo, quienes eligen a esa minoría, han sido las grandes mayorías, ¿verdad? La población en general. Entonces se ve marcada, ¿verdad? La importancia que tiene que como mayoría se tome con responsabilidad la elección de estas minorías, porque en un momento dado son los que al final toman las decisiones reales y que al final afectan a la misma mayoría. Mi nombre es Alixon Madaí Maradiaga Miranda. Y ahora bien, ¿considera usted que son respetados los derechos de los grupos minoritarios en nuestro país? Los pueblos indígenas, para decir un ejemplo X, si nosotros nos vamos a la realidad o vamos a conocer a esta gente, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de sus derechos les son cohibidos. O sea, el lenguaje, por decir algo así, el lenguaje, nadie está escuchando náhuatl, nadie está enseñando el náhuatl, nadie está promulgando la cultura maya, por ejemplo, que es donde ellos vienen descendientes. Porque en otros países como Guatemala, por ejemplo, ellos tienen todavía su léxico, su lenguaje, los dialectos nativos de Guatemala, porque ellos lo tienen y El Salvador no tiene ninguno. Y es precisamente porque el respeto a esos derechos, ¿verdad? De poder desarrollar su propio lenguaje, su propia cultura, sus propios ritos, se ven como que alejados, ¿verdad? Si alguien quiere hacer eso es nada más por cuestiones políticas, ¿verdad? No escuchamos hablar de aquellas personas que en un momento determinado están desarrollando ese tipo de cultura. Al contrario, ¿verdad? Se olvidan, o sea, textualmente, según los libros, según manuales, según la misma organización internacional de la Declaración de las Naciones Unidas, ahí están, ¿verdad? Las personas tienen derecho. De ahí a que se respeten estos derechos, hay muchas cuestiones que distan. Mi nombre es Carla Joya y muy interesante todo lo que nos estaba comentando. Ahora bien, ¿qué ventajas y desventajas genera en una sociedad que la toma de decisiones solo se controle a través de un grupo dominados, mayoría en la población? Considero de que a veces las minorías tienden a tener un poco más de autonomía cuando estos no son, por ejemplo, vistos a un escrutinio público, hablando en cuestiones culturales, ¿verdad? Ellos, si sigo ese mismo ejemplo, en la cuestión cultural, las personas que son nativas, por decirlo así, o consideradas como indígenas como tal, ellos siguen sus ritos, ellos siguen sus propias tradiciones, siguen su idiosincrasia. Las minorías, en este caso, una de las desventajas que tienen es que tienen mayor voz. En el factor político ellos tienen voz. Y por esa voz que tienen, ¿verdad? Ellos toman decisiones. Si nos vamos, por ejemplo, bueno, como estamos viviendo esta cuestión de la política, ¿verdad? Que estaba ahorita en auge. Nosotros elegimos, la gran mayoría elige quiénes, a una minoría. En ese sentido, podríamos decir de que podría ser una ventaja también que se tiene para ellos, ¿verdad? En primer lugar, porque tienen en sus manos ese poder de cambiar incluso una población. Es lo que se está ahorita hablando, ¿verdad? La última pregunta sería, ¿qué rol desempeña la democracia en temas de minorías y mayoría en un país? Ahora, en cuanto a esa parte
del rol de las minorías en cuanto a la democracia, pudiésemos decir que debe de haber ese equilibrio. El factor equilibrio significa que en un momento determinado, cuando la gran mayoría elige a sus representantes, elige a quienes vamos a organizar, por ejemplo, quienes nos van a representar, desde el momento que hay un líder, desde el momento que hay una organización que lidera una comunidad, ya sea religiosa, cultural, social, estamos pendientes de que esa gran mayoría elige a las minorías, pero es con el objetivo que éstas se vean bien representados. Entonces, ahí es donde ve el equilibrio, donde tanto las mayorías elijan a esas minorías, pero que haya una equidad, ¿verdad? Que todos busquen el bien común de ambos. Gracias por compartirnos sus pensamientos y ayudarnos en esta tarea.